Muy buenas tardes, pueblo del Señor. Aquí estamos nuevamente en su programa, Tomando de la Fuente, con su pastor evangelista José Mauricio Cruz, para llevar y compartir la palabra del Señor en esta hora, mis amados hermanos. Así como dijo el apóstol Pablo, mis amados hermanos, ciertamente con Cristo estamos juntamente ya crucificados. Oramos al Padre en esta forma, mis amados hermanos, para compartir la palabra, para llevar una hermosa reflexión de la palabra, para compartir algo que en realidad a nosotros y a usted también le considera como con una grande bendición, hasta del lugar donde usted está, para compartir la palabra y ser ciertamente con el Señor obedientes y no con los hombres. Amadísimo buen Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón contrito, con un corazón obediente, con un corazón humillado delante de ti, Señor, para que su programa Tomando de la Fuente sea una fuente de bendición para todo el oyente. Amén y amén. Pueblo del Señor, aquí estamos con estas salutaciones como el apóstol Pablo lo mencionó y lo dijo, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, paz y gracia sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, vamos a considerar una hermosa bendición, la palabra que nos instruye. Mis amados hermanos, vamos a reflexionar una meditación en el cual la palabra nos instruye a no ser amable con todos. Con todos, la palabra no considera solamente querer saciar la amabilidad con todos, porque es una fuente también de esclavitud si no sabemos controlar la obediencia a Dios. No con todos es bueno ser amable, no solamente por quedar bien, mis amados hermanos, sino por querer complacer, ni tampoco a los hombres. Nosotros no nacimos ni hemos venido a este mundo para complacer a los hombres. Hemos venido a esta tierra porque nacimos de parte de Dios, de antes del fundamento de este mundo, para obedecer a Dios y no a los hombres. El apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, así le hemos puesto por el tema, mis amados hermanos: no seas amable con todos, no seas amable con todos, no. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, verso 10, mis amados hermanos. El apóstol Pablo menciona y dice: pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí es donde el apóstol Pablo enfoca una hermosa reflexión, que no es de ser amable con todos. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros desde pequeños, mis amados hermanos, nuestros padres nos consideraron y nos educaron de una forma que teníamos que sonreír aunque no nos gustara a la visita que podían llegar en nuestro hogar, no en el hogar de nuestros padres, mis amados hermanos, y tratar de agradarlos a ellos, aunque en realidad fueran malos con vosotros, o tal vez nos ofendieran en muchas cosas. La palabra nos instruye, mis amados hermanos, que muchas veces llevamos la culpabilidad de la mansedumbre y de la obediencia a nuestros padres. La callamos, la obediencia, y no decimos la verdad por querer complacer a los hombres. ¿En qué forma me quiero dar a conocer la palabra que Pablo menciona? El tratar de agradar a los demás te vuelve a ser un esclavo del hombre. ¿Por qué? Porque vas a hacer lo que los hombres te dicen, vas a hacer lo que los hombres quieren escuchar de parte de ellos en boca de otro, hermano. El hombre se siente grande que tú hagas lo que ellos dicen. El hombre terrenalmente, mi amado hermano, quiere sentirse bien. El tratar de querer escuchar de tu boca lo que a ellos les gusta,
que hagan, hermanos. A esa forma vas a quedar bien con ellos, vas a agradar a los hombres. Pero Pablo viene diciendo, mis amados hermanos, si yo buscare el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo, porque en este siglo malo que estamos viviendo, muchos hombres quieren escuchar lo que a ellos les encanta, quieren ellos reflejar lo que a ellos les gusta y quieren recibir aplausos y favores de parte de otro, porque otro lo mencionó, otro lo dijo, porque a él le agradó de esa forma quererlo escuchar de tu boca. Pero si tú, mi amado hermano, le llevas la contraria conforme a la palabra y le dices, yo no busco el favor de los hombres, porque si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Cristo. En esa forma quiere dar el apóstol Pablo a dar a entender que no me interesa, mi amado hermano, si yo te agrado a ti o no te agrado. Lo que me interesa a mí, mi amado hermano, es ser obediente hasta la venida de Cristo, así como Cristo vino y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Él reflexionó una obediencia hacia el Padre. Así nosotros, mis amados hermanos, tenemos que reflejar una obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él lo mencionó de esa forma. Mis amados hermanos, en el libro de Juan encontramos capítulo 6, verso 54, encontramos algo que en realidad, mis amados hermanos, Jesucristo lo dijo de su boca, Jesucristo lo mencionó, mis amados hermanos, y lo dice de esa manera, mis amados hermanos. En el capítulo 6, verso 54, encontramos una parte que Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso Jesús lo dijo, y tenemos que entenderlo, mi amado hermano. Jesús dijo que el que come su carne y bebe su sangre, ese tendrá la vida eterna, porque Él le resucitará en el día postrero. Jesucristo quiso dar a entender, escuche muy bien las palabras de Jesús, hermano, a su discípulo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Jesús, ellos andaban con Él, mi amado hermano, y le resucitaron, mis amados hermanos, en partes que en realidad ellos querían escuchar palabras que salieran todo lo contrario. Ojo, ponga mucha atención. Estamos reconociendo la palabra de nuestro Dios. La obediencia al Padre significa mucho en la vida. Como le vuelvo a repetir, mi amado hermano, a nosotros desde pequeños nos instruyeron a que todo el que visitara el hogar, aunque nos cayera mal, nos ofendieran en las calles, nos dijeran de todo, teníamos la reverencia nosotros, mis amados hermanos, de obedecer a nuestros padres y de querer agradar a los que llegaban en el hogar. Muchas veces eso es lo que hacemos hoy en el día, en este siglo malo, dijo Jesús, mi amado hermano. Muchas veces queremos llegar, aunque por dentro, mi amado hermano, callemos una gran verdad, aunque por dentro, mis amados hermanos, estemos vacíos. Por fuera podemos sonreírle a todo el que te visita en el hogar. Por fuera, mi amado hermano, puedes sonreír, pero es una sonrisa fingida, pero por dentro tienes un gran vacío, por dentro tienes una sonrisa escondida que en realidad no puede fluir por la verdad, porque la esclavitud de querer agradar a los demás te tiene esclavizado por no ser obediente al Padre. Eso es lo que Jesús estaba dando a entender. El apóstol Pablo daba a entender en las palabras que salían de Jesús, hermano. Ese es el tiempo que cuando muchas veces llegamos a una congregación, mis amados hermanos, cuánto hemos caminado en esta vida espiritual, hermano, y hemos callado la verdad por miedo. Cuánto, mis amados hermanos, cuántas veces has caminado, hermano, cuántas veces has caminado por ese camino, hermano, donde si no agradas al hombre o por el miedo de no querer complacer a los hombres, callas una gran verdad que hay dentro de ti.
callas por dentro y sientes ese vacío, sientes esa soledad y sientes también que estás siendo desobediente a aquel que te envió, aquel que te llamó de las tinieblas y trasladó tu vida a una luz admirable. ¿Cuántas veces has callado? ¿Cuántas veces has atemorizado tu camino, hermano? ¿Cuántas veces lo has hecho? Muchísimas veces, hermano. ¿Por qué? Porque tienes miedo de enfrentar la realidad, tienes miedo de enfrentar la verdad, tienes miedo de seguir avanzando y querer ver la realidad con tus propios ojos y niegas una grande verdad en tu vida. La estás negando por querer decir y huir de la verdad. Hermano, mira, te lo voy a hacer claro. Muchas veces llegas a las congregaciones y ellos empiezan a poner fundamentos de hombre. Ellos empiezan a poner fundamentos de hombre que si tú te niegas a lo que ellos dicen, estás obedeciendo al Padre, hermano, estás obedeciendo al Dios poderoso, porque Cristo te envió a tener una batalla viviente con la palabra, a no negar la palabra de la fe, a anunciar las virtudes del evangelio tal como están escritas. Pero ojo, hermano, si tú piensas y te calmas, te meditas un tiempo y te acostumbras a decir sí y sí y sí y sí nada más a todo a lo que es contrario a las escrituras, nunca vas a aprender a decir no también, que aquello no puede ser, no es así, no está escrito así de esa manera. Ahí es donde empiezas, mi amado hermano, a reconocer la virtud de quién estás agradando. Si tú empiezas a decir sí y sí y sí nada más el sí a todo a lo que te dicen, estás perdiendo tu llamado, porque también hay momentos donde tú puedes decir que no, pero como tienes miedo de enfrentar la realidad, tienes miedo de vivir la verdad en tu vida, tú haces el favor de los hombres, pero pierdes un grande llamado que Cristo te dio a ti, por decir todo el tiempo sí a los mandamientos o dogmas de hombre. Ahí es donde tú pierdes el llamado. Ya no eres discípulo de Cristo, ya no eres un servidor de Cristo, porque Pablo, en el apóstol Pablo capítulo 1 verso 10 dice: buscaré yo el favor de los hombres o buscaré el favor de Dios. Porque si yo buscare agradar a los hombres, ya no puedo ser discípulo de Cristo. Entonces tú no puedes ser amable con todo el que tiene a tu alrededor, porque no todo el que está a tu alrededor, ni el que te dice Dios te bendiga, es porque lleva una palabra de bendición para contigo. Mis amados hermanos, ponga atención a lo que estamos declarando con la palabra de la obediencia. Jesús en todo tiempo fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, hermano. Jesús fue enviado por el Padre para llevar la bendición y la obediencia. Cristo trajo aquel mandato, mi amado hermano, de venir a obedecer a Dios, al Padre Todopoderoso, al Dios viviente. Él traía ese mandamiento de agradar y de predicar el reino de su Padre, y él no importó agradar y desagradar a muchos. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo, él no vino a agradar a los hombres, porque por la verdad muchos se iban a alejar, por decir la verdad, muchos que supuestamente andaban detrás de Cristo o seguían a Cristo, ellos a la verdad se iban a retirar porque les ofendía la verdad de Cristo. Porque tú no eres llamado, mi amado hermano, para cubrir el pecado ajeno de los hombres solamente por un ministerio. El ministerio Dios te lo llamó desde que te llamó. El Señor te dio ese ministerio de llevar la palabra de obediencia, no de cubrir pecados ajenos, ni por quedar bien con el hombre, ni por quedar bien con el ministerio que Él te ha encargado. El ministerio que Dios te llevó a darte a ti y te lo confió a ti es el ministerio de la obediencia. Llevando la obediencia, el apóstol Pablo dice que si tú agradas a los hombres y no estás haciendo el agradar en la obediencia de Cristo, no puedes ser siervo de Cristo, hermano, en ninguna manera, porque estás buscando el favor y los aplausos de los hombres, estás buscando a querer esconder una grande verdad en tu vida, por querer es que otro te diga: tú tienes que decir esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto, si no lo haces te quito el ministerio.
Él no importa lo material, las puertas humanas, hermano, los ministerios, los hombres terrenales que dan ministerios a los demás hombres, esos hombres pueden abrir puertas terrenales, pero la puerta al cielo la tienen cerrada totalmente. Pero si tú eres obediente y abres la puerta del cielo en la obediencia, te trasladarás al reino de Dios, porque los hombres no pueden entrar allá por ser agradables por sí mismos. Pero como tú estás agradando a Cristo, tú tienes una entrada al reino. No importa, puede ser odiado, puede ser, mi amado, señalado. Cristo fue señalado y fue odiado por muchos de los que lo seguían. Ahora, cuando Jesús viene y les dice en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 54, la palabra dice que bienaventurado, o sea, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna, pero el que no la bebe ni la come tiene una condenación. ¿Por qué, mi amado hermano? Jesús lo dijo, que el que comiera su carne y bebiere su sangre, mi amado hermano, tiene vida eterna, y él le va a resucitar en el tiempo postrero, en la segunda venida, que él dijo que iba a venir por vosotros. Hermano, es una hermosa bendición. Por eso Cristo no le vino a agradar a los hombres. Cristo vino a ser obediente con el Padre. Jesús, oiga, ponga atención, hermano, en el capítulo 6, verso 1 en adelante, mi hermano, usted analícelo y piénselo. Cuando no había que comer, había uno que se le acercó y le dijo que en realidad no podían ajustar con los denarios que tenían para comprar para tanta multitud el alimento que necesitaban, como el pan, hermano. Jesús le dijo, y uno de ellos le dijo también, mi amado hermano, que ahí había uno que tenía 5 panes, y le dijo, tráenmelo y yo lo voy a hacer. Pero todos recuéstense, todos tienen que acostarse, porque la bendición viene. Cuando ellos vieron todas esas cosas, que Jesús pudo alimentar a 5,000 hombres y darles de comer, mis amados hermanos, muchos lo siguieron. Pero ponga atención, Jesús nunca acomodó el mensaje, nunca dijo, no, porque si digo estas palabras de verdad del Espíritu, ellos se van a ir, ellos van a quererse ir y me van a dejar solo. No importa. Cuando Jesús, él vino a obedecer a su Padre, hermano, a él no vino a acomodar el mensaje de la palabra. Él vino y se acercó y le dijo de una manera, hermano, muy breve. Jesús fue clave, Jesús fue directo. Jesús no hería a nadie por la palabra fundada por sí mismo. Él era directo con la palabra. Al que le doliera era porque no estaba consigo mismo en el Espíritu de Dios. Él andaba por vista. Usted no tiene que caminar por vista. Usted y yo tenemos que caminar por fe. Ahora, mi amado hermano, cuando ellos vienen y la gente busca a Jesús, cuando en esa forma, capítulo 6, verso 14 dice que los hombres entonces se acercaron y dijeron, este señal que Jesús había hecho, dijo, este verdaderamente es el profeta que había enviado el Padre. Muchos a la verdad tenían a Jesús como un profeta y que era enviado por el Padre. Ahora, hermano, mire, pero entendiendo Jesús entendía que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvieron a retirarse al monte. ¿Quién? Solo. Jesús solamente subió él solo, hermano. Lo dejó a todos ahí y él subió a clamar al Padre. ¿Por qué? Porque los hombres querían venir a hacerlo rey a él. Los hombres. Jesús no quiso ser rey, hermano, por los hombres. Y en este tiempo, en este siglo malo que Jesús dijo, él nunca acomodó el mensaje. Siempre fue directo y obediente. Yo no vengo a ser aplaudido por los hombres, ni que me den reconocimiento por hombre. El apóstol Pablo dijo, yo soy apóstol de Cristo.
no puesto por hombre ni por hombre. Pero en este tiempo, hermano, por solamente congregarse unas cuantas discipulados sencillos, sin escudriñar las escrituras, solamente porque estás presente, ya vienen y te hacen y te gradúan como un apóstol de Cristo, sin haber pasado la prueba, sin haber pasado la aprobación por Cristo. Y te empiezan a tomar fotografía que ya sos graduado y que ya tienes un título de apóstol. Esos son títulos de hombre. A esos se les llama puestos por hombre, porque ellos van a estar esclavizados toda su vida a lo que el hombre diga. ¿Está entendiendo, mi amado hermano, que no estamos diciendo querer apóstoles? Somos servidores de Cristo, puestos por Cristo, pero no por hombre, ni para agradar a los hombres. Jesús nunca operó en una forma de quererse sentir halagado por los hombres. Cuando Jesús sintió que venían a él para hacerlo rey en ese momento, Jesús se fue al monte él solo y fue a orar al Padre. Eso lo dice las Escrituras, capítulo 6, verso 15. Cuando vienen a ellos, en el día siguiente, hermano, cuando muchos de ellos se les acercaban, cuando Jesús les empezó a hablar la verdad, cuando Jesús les empezó a decir y no acomodar la verdad, cuando Jesús le dijo que el que comiera su carne y bebiera su sangre, ese tenía vida eterna y él le iba a resucitar en el día postrero. Ahora, sentimos que cuando Jesús les habló y les dijo que él era el pan de vida, que viniera a él y él le iba a saciar el hambre, y que el que tuviera sed, él le iba a beber del agua que quita la sed. Pero muchos no lo entendían. Cuando Jesús les pregunta, entonces dijeron ellos, ¿qué haremos o qué debemos hacer, Jesús, para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Jesús, viéndolos, les respondió y les dijo de una manera muy frágil y práctico: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, que creáis en el que ha enviado. ¿En quién va a creer? En aquel que él le ha enviado. El Padre le quiso decir: la obra de Dios es aquel que creáis en aquel que le ha enviado. ¿Por qué decía en aquel que le ha enviado? Porque era el Hijo que estaba dando testimonio del Padre, que creyeran en el Padre. Jesús les dijo nuevamente: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Moisés os dio el pan del cielo, mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo. Moisés dio, al alzar sus manos, caer el pan del cielo para que comieran todo lo que fueron salidos de Egipto en el desierto. Y Jesús le dio, más el Padre, mi Padre, Él ha dado el verdadero pan de vida. Jesús lo decía, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron ellos: Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que el Padre envió a este mundo a dar vida.
no creéis es porque no quieres. Todavía tu mente no hay sabiduría. La palabra era muy clara: yo soy el pan de vida. Porque el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ponga atención. Y al que viene a mí, no le echo afuera. Como Jesús es el pan de vida, y como de parte de Dios nosotros fuimos enviados, nosotros vamos a Cristo. Porque Cristo es el puente para entrar al reino de Dios. Cristo es la puerta para entrar a las bodas del Cordero. Y como todo lo que fue enviado del Padre, tiene que ir a Cristo. Por eso mismo, no todo fue fácil. Cuando Jesús ya les empezó a explicar la madurez espiritual, muchos se alejaron de él. ¿Por qué? Porque al oír la palabra, verso 60, de sus discípulos dijeron, muchos sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esta verdad os ofende? ¿La verdad os ofende? Muchos que no quieren obedecer a Dios, como está escrito la palabra de la obra de Dios. Hermano, si tú no crees y te sujetas a la palabra del pan de vida, que es Cristo, y prefieres acomodarte a la voz del hombre, porque el hombre te abre ministerios terrenales, puede abrirte los ministerios terrenales, pero no te va a abrir las puertas al reino de Dios. Simple. ¿Os ofende esto, fariseos y escribas, saduceos? ¿Te ofende escuchar la verdad? Jesús les decía. En este tiempo el modalismo existe por muchos y ha llevado a muchos a la confusión y la duda para entrar al reino. ¿Por qué? Porque muchos siguen a los ciegos. Y el que sigue ciegos, ambos van a caer en el abismo. Porque no quieren oír la verdad de parte de Dios. ¿Les ofende esto? Jesús lo dijo, hermano. Búsquelo, capítulo 6, verso 61. ¿Te ofende la verdad? Dijo Jesús. ¿Te ofende? ¿Os ofende la verdad? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que va a dar. El Espíritu que da vida, la carne para nada aprovecha. Si el Espíritu que llevamos de Cristo, porque nosotros al resucitar con Cristo, mi cuerpo ya es para Cristo. Ya no tiene que obedecer a la carne. Obedezca en la obediencia de la sana doctrina del pastor que le apacienta su rebaño. Pero si el pastor quiere quitarle el puesto, el elogio, los aplausos, las bendiciones a Dios, hermano, no importa, obedécelo y te vas a ir por un abismo muy grande. La obediencia al pastor es ir a obedecer cuando él dice, hermano, no peque, apártese del pecado, instruya a sus hijos, llévelo por el buen camino. No es que va a servir de esclavo toda su vida al hombre.